Buenas tardes. Vamos a primero hacer una revisión rápida de lo que les dejé grabado el lunes pasado y, y ahí les voy a dar la palabra para que puedan hacer preguntas sobre lo que debieron haber visto y haber desarrollado en esos dos ejercicios que se les dejaron para el lunes pasado. Así que vamos a pasar muy rápido porque esto probablemente ya lo revisaron. Es más bien para darles la oportunidad de hacer preguntas en el caso que las tuvieran. Bien, lo que vimos fue cómo calcular las fuerzas cuando estamos viendo varios pistones en línea. Recuerden que aquí tenemos unas fuerzas de inercia que son fuerzas alternativas. Esto funciona como una fuerza que va hacia arriba y hacia abajo del dibujo en la posición, en esa línea, en la línea de trayectoria del centro de masa del pistón. Y ahora nosotros vemos que cuando configuramos un motor a combustión o un compresor alternativo con varios de estos pistones, vamos a tener una distribución de esas fuerzas. Y no todas esas fuerzas van a tener el mismo valor en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, vamos a sumarlas y encontrar un sistema equivalente. Como tenemos una serie de fuerzas distribuidas, ese sistema equivalente va a ser originalmente aquí de 4 fuerzas y lo vamos a transformar a un sistema de una fuerza y un torque, por ejemplo. Bien, entonces, eh, a ver, no sé por qué no se pasó, ahí sí. Bien. Recuerden que esas fuerzas, además de sumarlas y encontrar la sumatoria de fuerzas, tendremos que, debido a que fijamos una referencia, tienen un brazo de acción, hay una cupla de trepidación, le llamamos cupla de trepidación, no es el torque de inercia, recuerden, el torque de inercia es al eje rotatorio. Y teniendo esa cupla más la fuerza, trataremos de encontrar un sistema equivalente, si es que podemos encontrar uno más sencillo. Entonces vamos a tener las fuerzas de trepidación, esas fuerzas de inercia que vamos a sumar y las cuplas de trepidación. El ejemplo que había en la presentación era cómo ahora eh, generalizar la suma de todas estas fuerzas y todas estas cuplas cuando tenemos n número de pistones. Vean que ese n número de pistones que aquí vamos a ejemplificar con estos tres pistones están en una misma línea de acción, es decir, las fuerzas de inercia están en un mismo plano, es decir, las fuerzas de inercia en un mismo plano. Eso es fundamental para decidir sumarlas. ¿Podría alguien silenciar su micrófono? Estoy buscando aquí cómo silenciarles el micrófono. Eh, Perfecto. Bien, entonces recuerden que estas fuerzas están todas en un mismo plano, por lo tanto, cuando encontramos la sumatoria de fuerzas va a estar en ese mismo plano. Y además tenemos una cupla con una referencia que está contenida en ese mismo plano, por lo tanto la cupla va a estar entrando, saliendo de ese plano. Generalizamos las ecuaciones y para eso, para encontrar esa cupla, ¿verdad? La fuerza, vamos a sumar las fuerzas, la cupla, necesitamos un brazo. Con ese brazo, ojo con la referencia, hay que estar claro cuál es la referencia que están utilizando, porque la cupla de inercia que van a determinar es referido a esa referencia. Entonces,
Primero recuerden que definimos las fuerzas como positivas en ese sentido. Esta es la fuerza que encontramos después de haber derivado en el tiempo la posición dos veces y haber multiplicado por menos la masa. Con eso teníamos las fuerzas de inercia menos m por a. Solamente que aquí, fíjense que vamos a ocupar el ángulo θ de cada brazo del cigüeñal en vez de omega t. Y eso porque vamos a ver ahora que va a ser conveniente escribirlo de esa forma para visualizar lo que hacemos. Porque vamos a escribir ese ángulo θ para cada uno de los pistones como un ángulo de referencia que vamos a utilizar el pistón número 1. Fíjense que están numerados desde los que están más a la izquierda en el cigüeñal hasta los que están más a la derecha. Y los vamos a escribir como θ1, θ2, θ3, y θ1 es igual a θ1 más phi sub 1, θ2 es igual a θ1 más phi sub 2, y θ3 es igual a θ1 más phi sub 3. Y con eso vamos a escribir, desarrollar las ecuaciones. Aparece la identidad trigonométrica, la suma del coseno de la suma de esos ángulos. Lo dejamos en función de esas sumas y la gracia y lo importante es que esto de aquí es una variable en el tiempo, va variando, pero esto de aquí, lo que está dentro de la sumatoria, son constantes que dependen solamente de la geometría del cigüeñal. Por lo tanto, independiente de la referencia que utilicemos, este valor va a ser único. Y este también. Este de aquí y este de aquí. Y eso es lo que nos va a terminar cuantificando cuál es esa eh, fuerza de trepidación y cupla de trepidación después. En distintas literaturas lo vamos a ver dividido como fuerza de trepidación primaria y secundaria, dependiendo si es a la velocidad de rotación o a 2 veces la velocidad de rotación. Y luego encontrar la cupla. Aquí fíjense que se dibujó la fuerza apuntando hacia arriba del dibujo. Esta es la dirección positiva, es decir, si yo evalúo la fuerza de trepidación debido solamente en el pistón número 1 y me da un valor negativo, significa que apunta hacia abajo. Esa es la única diferencia. Y es importante conservar los sentidos positivos al escribir estas ecuaciones para que sea concordante con los valores de cupla de trepidación positivo que consideramos, que en este caso va a ser R cruz F. Por lo tanto, este va a ser el sentido positivo saliendo de la pantalla como está dibujado aquí. En las cuplas de trepidación es exactamente la misma ecuación, solamente que multiplicado por una distancia a. Esos a sub j, vean ustedes que ahora van a pasar ese a sub j, va a pasar acá, al sumar los cosenos de phi sub j, esto está multiplicando, ¿verdad? Así que pasa por allá, y esto es una variable, y el coseno de phi sub j por a sub j va a ser una constante. Lo que está aquí, lo mismo, cuplas de trepidación primarias y secundarias, especialmente si es que estudian de algún libro. Y para minimizar tanto fuerzas y cuplas de trepidación, lo que buscaremos es minimizar esos valores de esas sumatorias que dependen solamente de la geometría de distribución que utilicemos en los pistones y en los cigüeñales. Y como ejemplo, tenían que resolver este ejercicio. Ahí tenemos un pistón de 4 en línea, diría que de los motores más comunes que se van a encontrar en algún vehículo. El ángulo 180 grados, ahí está el esquema. Y ya se pueden imaginar que es más fácil construir un cigüeñal de esta forma. Ven ustedes que lo pueden contener en un plano, por lo tanto es más fácil de fabricar que uno que tenga 120 grados como el que habíamos
dibujado con los 3 pistones anteriormente. Aquí estuvimos desarrollando estas ecuaciones, evaluamos los cosenos de phi sub j, los sumamos y encontramos que valían 0. Este también valía 0 y este era igual a 6a y este era igual a 4. Y estos términos de aquí eran todos ceros porque era sumar el seno de 0 y el seno de 180, que es igual a 0. Aquí fue cuando evaluamos estos valores, y para evaluarlos ocupamos una tabla que creo yo que es muy útil de utilizar. Obviamente ustedes lo pueden desarrollar como les parezca más adecuado, pero la tabla me parece cómoda de desarrollar, y lo otro que es importante es dejar escrito esto por si se equivocan al desarrollar la tabla. Al menos se le puede asignar puntaje porque identificaron bien los ángulos y la relación entre los ángulos. Obviamente si no escriben esto y escriben directamente estos ángulos y están, o estos resultados y están incorrectos, no se les puede asignar ningún puntaje. Interesante de este caso en particular es que del 4 en línea construido de esta manera, es que ese valor era 4, este valor era 6a, y por lo tanto cuando dividimos la cupla de trepidación por la fuerza de trepidación, nos queda 6a partido por 4, es 3 medios de a, 1,5a, y esto de acá es se simplifica, es por lo tanto una constante. Vean que estos son dos valores variables a medida que va girando el cigüeñal. Sin embargo, al dividirlo los dos, obtenemos una constante que es una distancia de ¿qué? De un sistema equivalente. Y ese sistema equivalente sería una única fuerza puesta aquí, justo en la mitad, a 1,5 a desde la referencia que fijamos con a igual 0 en el primer pistón. Entonces está interesante. Otra cosa que se les hizo hincapié es que esta distancia que ustedes encuentran del sistema equivalente, podría haber habido aquí un coseno de teta 1 y acá un valor en seno de teta 1, y por lo tanto al dividirlos queda tangente o 1 partido por la tangente de teta 1, y por lo tanto pueden ver que ese sistema equivalente tendría la ubicación de la fuerza en un lugar variable, no en un lugar único como este, porque nos dio una constante, sino que podría en un instante de tiempo esa fuerza aquí, aquí, acá, acá, etcétera. Depende del sistema equivalente que ustedes obtengan. Por lo tanto, esta condición de que sea una constante no es algo que se dé siempre, y tienen que calcularlo. Bien, después estuvimos viendo el orden de encendido. Es más fácil de visualizar en un motor de 4 tiempos, pero en uno de 2 tiempos también podríamos escribir esto mismo, solamente que en 360 grados y no tan marcado el momento en el que empieza la carrera de trabajo o la carrera de admisión de aire, por ejemplo, pero se puede hacer de la misma manera. Aquí lo importante es identificar la forma más conveniente de comprimir o de aprovechar la expansión de los gases para generar torque, de manera de tener un torque más parejo. ¿En qué sentido? Recuerden que podríamos concentrar el torque de los gases al eje eh, al mismo tiempo en estos dos pistones, porque estos dos se mueven igual, el 1 y el 4, y de esa manera concentrar durante una vuelta los 4 pistones trabajando, expandiendo gases y generando torque, y después durante una vuelta ningún pistón trabajando. Ese valor medio, que son 4 pistones por vuelta, sigue siendo el mismo valor medio que aquí, 4 pistones por vuelta, solamente que aquí tenemos 2 pistones trabajando en una vuelta y 2 pistones trabajando en otra vuelta. ¿Y eso qué es lo que nos genera? Nos genera que el torque es menos variable en el tiempo, y eso nos permite disminuir fluctuaciones de velocidad, que en la mayoría de los casos es una dificultad que queremos resolver.
Aquí están las dos alternativas. Y luego, después de haber calculado las fuerzas de inercia de las máquinas que se trasladan, generan una cupla de trepidación, un torque de inercia, vemos qué pasa con las masas rotatorias. Las masas rotatorias generan una fuerza significativa, la fuerza del desbalanceamiento. Tenemos distintos tipos de desbalanceamiento. El estático, en el video pudieron ver ejemplos de cómo se determina y vieron que se puede determinar estáticamente, por eso se llama eh, desbalanceamiento estático, mientras que el dinámico no lo podrían identificar en forma estática, excepto por casos bien particulares. Y el dinámico se define como cuando el eje principal de inercia no coincide con el eje de rotación, que es lo que aparece aquí. Y para detectarlo tenemos que hacer girar la máquina a alguna velocidad. En general se usa la velocidad nominal de rotación. Después vimos que esas fuerzas, en general todas estas fuerzas, nosotros no es que no pudiéramos convivir con ellas, podríamos hacer una máquina que las soporte y no va a haber ninguna dificultad. Sin embargo, si estas fuerzas son mayores, vamos a tener que dimensionar un equipo más grande. Si es un equipo más grande, va a ser un equipo más caro, más pesado, que consuma más materiales y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de optimizar el diseño y que sea adecuado para las fuerzas a las que va a soportar y si a través del diseño podemos disminuir estas fuerzas, mejor todavía. Entonces, ese procedimiento es el balanceamiento para eh, minimizar las fuerzas de inercia debido a las masas que rotan y que no están contenidas en el eje de rotación. Y para eso hay un procedimiento también, un cálculo, y es que si yo conozco la ubicación de esas masas, la distancia en la que están del eje de rotación y la magnitud de esas masas, puedo calcular estos vectores, lo puedo dibujar para una posición angular. Recuerden que esto está rotando de esta forma, lo dibujo para esta posición. Veo que la fuerza es distinta de cero, esa fuerza roja está sobrecargando los descansos que soportan el eje, por lo tanto yo voy a hacer una modificación en este rotor de manera de agregar esta fuerza que está en azul y de esa manera que la sumatoria de fuerzas sea lo más cercana a cero posible. Entonces, ¿cuál es la fuerza que debo agregar? Esa. ¿Cómo la voy a agregar? Agregando una masa número 4 a una distancia E4 de manera que M4 omega cuadrado E4 tenga esta magnitud. Como dibujé los otros vectores, recuerden que conocemos las masas M2 y E2 en 1 y en 3. Fíjense que esos omegas son el mismo valor porque es la velocidad de rotación. Por lo tanto, si ustedes buscan distinta literatura, probablemente varios simplifican por omega cuadrado y escriben solamente M1E1 o M4E4. Sin embargo, deja de estar en unidades de fuerza y ¿por qué lo decidimos dejar en unidades de fuerza? Para no perder eh, la visión de lo que estamos haciendo, que es compensar una fuerza o calcular una fuerza que actúa sobre el elemento. Si calculamos los kilogramos por metro, probablemente perdamos la percepción de que estamos dimensionando una fuerza o no. Ese era caso, era bien particular, era que estuvieran concentradas en un plano las masas. Aquí está la masa correctora, ¿verdad? Es tal que M4 por E4 multiplicado por omega cuadrado es igual a esa distancia y yo aplico una fuerza en esa dirección. Pero ahora viene el caso en el que esas mismas masas, las dibujamos en la misma posición angular, ahora están distribuidas a lo largo del eje.
Y en ese caso tenemos la sumatoria de fuerza que es distinta de cero, pero también tenemos la sumatoria de torque que es distinta de cero. Y por lo tanto vamos a tener que hacer dos cosas: sumar un torque y sumar una fuerza. Y para eso vamos a tener que definir dos planos de referencia, A y B, y con estos dos planos sumar ese torque y sumar esa fuerza. Entonces, el procedimiento es que usamos uno de los planos como referencia, es algo de conveniencia solamente porque de esa manera no genera torque, y por lo tanto el único que nos va a generar un torque que nos sirve para compensar el torque de las fuerzas del desbalanceamiento es el de la masa que está contenido, la masa correctora que está contenida en el plano B, y nosotros definimos que esa masa correctora debe ser tal que la distancia AB, la distancia desde aquí hasta acá, multiplicado por la masa B, multiplicado por omega cuadrado, multiplicado por EB, tiene que ser igual a este vector de aquí. Por lo tanto, necesitamos que esa masa esté en ese sentido, dibujado. Después de eso, determinamos esa masa, ¿verdad? Sabemos cuál es su magnitud, ya determinamos la masa correctora en el plano B y por lo tanto tendremos que ir al plano A. Y en el plano A nosotros sabemos que al sumar el efecto de las fuerzas de inercia de la masa correctora en el plano A y en el plano B, debemos obtener este vector. Pero ya sabemos que una de ellas, que la calculamos para contrarrestar el torque que generan estas fuerzas de inercia debido a las masas rotatorias, es esta. Por lo tanto, tendremos que ese vector más un segundo vector que es este, tendré que tener como resultante este vector fuerza de aquí. Y por lo tanto, eso me permite determinar que la masa A por omega cuadrado por EA debe tener esta magnitud, esta dirección y este sentido. Y ahí lo determinan. Tenían este ejercicio que lo desarrollaron en la práctica. Y sí, Álvaro tiene una pregunta. Sí, profe, buenas tardes. Buenas ¿Cuál tardes. es el criterio para decidir si va a ser una masa o dos masas las que van a aportar a balancear el sistema? El criterio en general, bueno, hay una norma de balanceamiento, ¿eh? Y en el fondo la norma lo que hace es poner las leyes físicas o sentido común eh, eh, escritas para no tener que reflexionar sobre aquello. Entonces, te voy a dar el ejemplo de lo que dice la norma. La norma dice que si la masa está concentrada en un plano, entonces es una sola fuerza la que hay que agregar y se agrega en ese mismo plano. Y si la fuerza está distribuida, son al menos dos planos. Y entonces, ¿y cuál es la lógica? La lógica es que si están contenidos en un plano, que es lo que tenemos aquí, evidentemente para poder compensar las fuerzas de inercia debido a las masas que rotan, voy a ubicar solamente masas en este plano, ¿verdad? No, si yo agregara una aquí, voy a generar un torque adicional. Mientras que acá, cuando tengo masas distribuidas, aquí existen dos posibilidades: que yo detecte que existe una posición en la cual puedo, incorporando una sola masa, eh, compensar estas fuerzas de inercia. En el fondo, aquí nos dice la norma que usemos dos o más planos. Eso es muy poco probable. ¿Por qué? Porque generalmente las posiciones donde yo puedo incorporar masa en una máquina son bien limitadas. Entonces, no puedo decidir dónde colocar esa masa. Por ejemplo, en este caso, el caso típico vendría siendo un ventilador de una planta celulosa, por ejemplo. Entonces, el ventilador está instalado y yo sé que toda la masa o la masa más significativa está en el impulsor del ventilador.
identifico dónde tengo que agregar una masa y en realidad en estos casos la mayoría de las veces se hace una perforación y se le pone masilla y de esa manera yo elimino masa al otro lado. O si tengo algo distribuido, entonces que podría ser un generador de una turbina a vapor, tengo solamente dos planos porque entre medio tengo las bobinas del rotor, ahí no puedo agregar masa, tengo dos planos y en cada uno de los extremos, y ahí incluso si determinara que el desbalanceamiento está contenido en uno solo plano, que es un plano interior del rotor, voy a tener que compensarlo con dos fuerzas en esos extremos. Obviamente, si no necesito generar un torque, voy a poner las dos fuerzas en la misma orientación, con la misma magnitud, eh, generando el mismo sentido, de manera de no generar un torque. Así que en el fondo, cuando tenemos concentrado todas las masas en un plano, principalmente en un plano, porque obviamente el eje tiene masa, eh, entonces vamos a poder compensar con masas para agregar una fuerza compensatoria en ese único plano y en cualquier otra situación vamos a terminar poniendo masas en dos planos, ¿ah? Independiente de que sepamos también que esté concentrado en un plano, más bien por los requisitos no, por las limitaciones geométricas de dónde ubicar esas masas. Ahora, ¿qué otro? Sí, bueno, esos son los dos aspectos fundamentales. Hay un tercer aspecto que se los voy a mencionar, pero que no tiene incidencia en estos cálculos, y es que eh, es distinto cuando esto es un eje flexible que en funcionamiento se va a flectar. Y eso generalmente pasa cuando la velocidad de rotación es muy alta en relación a, a los diámetros del eje. Y en ese caso, la mejor opción es generar una masa compensatoria por cada uno de estos planos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen bombas de muchas etapas y con ejes largos, bombas sumergidas, por ejemplo, lo que se hace es sacar cada uno de los impulsores y por separado cada uno de esos impulsores balancearlo como si en un plano, como esto que está aquí. Bueno, esas son las alternativas de un plano, dos planos o varios planos, ¿eh? Espero haber respondido la pregunta, a ver si no me fui mucho por las ramas. Pero Pablo Bustos, adelante, una pregunta. Sí, profe, ¿usted nos dirá cuántos planos tenemos que agregar? No. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, después se les pregunta. Ah, Manuel Pérez, adelante, una pregunta. El balanceamiento dinámico ¿Perdón? van a tener que ser, o sea, sí, vamos a tener que hacer como agregar en. Usted dijo que había un balanceamiento estático y dinámico. Sí. Si es dinámico, van a tener que ser en dos planos las masas que vamos a tener que agregar, necesariamente. Y si es estático, va a tener que ser solamente en un plano, o no necesariamente. No necesariamente. Depende de la distribución de masa en el eje. Porque ahí, claro, uno podría decir sí o no, pero la verdad es que depende cómo sea la distribución de esa masa. Entonces yo puedo tener un desbalanceamiento estático como el que está acá esquematizado, este de aquí, y tenemos la masa distribuida a lo largo del eje, pero vamos a tener un desbalanceamiento estático. Entonces ahí, si yo quiero balancear, puedo balancear con un solo plano aquí.
pero si no tengo acceso a ese plano y tengo que balancear en este plano de aquí y en este plano de acá, entonces tengo que balancearlo en dos planos. Entonces, este ejercicio lo tendrían que haber resuelto en en la práctica. Probablemente vieron que es bien sencillo el procedimiento. Aquí es bueno que se vayan acostumbrando a trabajar con distintos tipos de unidades, por ejemplo, pulgadas por gramo. Germán Quijada, adelante. Hola, tengo una pregunta, Hola. pero no es sobre la materia, es sobre la revisión la re-revisión, porque ha pasado bastante tiempo del certamen uno y quiero saber qué pasó con eso. Sí, todavía no lo reviso, pero ustedes tienen la pauta y pueden tener la seguridad de que si lo que están solicitando está de acuerdo a la pauta, van a tener ese puntaje, así que quédense tranquilos con la tarea también. Ahora, si están solicitando algo que no está escrito en el certamen, como por ejemplo, me equivoqué, pero yo quería hacer esto otro, pero no lo escribí y lo que está escrito es otra cosa, obviamente ahí no van a tener ese puntaje. Así que ahí ustedes lo pueden revisar. Vale, muchas gracias. De nada. Sebastián Larrondo. Sí, profesor, aprovechando que nos desviamos un poco del tema, eh, ¿tiene en mente ya cuándo sería la fecha de la segunda prueba? Sí, se los iba a preguntar al final de la sesión, pero Perdón, entonces, no, pero pero, aprovechemos de preguntar ahora, ¿no? Muchas gracias, en una sesión se me hubiese pasado la hora y tampoco lo hubiese preguntado, así que mejor. Bueno, la verdad es que con el tema del calendario estamos bastante encima. No sé si habrán leído en Canvas, yo les escribí cuál va a ser la tarea que tienen que presentar. Es una tarea muy corta, primero por lo que se pregunta y segundo porque la primera pregunta ya la resolvieron durante la práctica. Es un ejercicio del certamen del 2013, donde hay un compresor alternativo. Ese compresor alternativo es real. Si ustedes tienen alguna duda sobre algún dato de ese compresor, lo pueden buscar por internet, manual del fabricante, y van a poder encontrar toda la información que requieren. Ahora debiera estar ahí toda la información que necesitan. Y para esa tarea se les dio como plazo el 7 u 8 de enero, de manera que tienen 1, 2, 3 y medio, 4, 5, 6, 7. 7 días hábiles para resolverla. Entendiendo que eso es una semana y media en realidad, porque la semana del 28 no está pensada para que trabajen, es que la tarea es tan corta, es sumamente corta. Sin embargo, incluye lo que se les podría preguntar en los certámenes. Con Patricio ustedes resolvieron otro ejercicio de certamen, mañana van a resolver otro ejercicio de certamen, van a ver que son bastante sencillos y por eso mismo, en general, el promedio que obtienen en el certamen 2 es muy bueno históricamente. De todas maneras, si hacen la tarea y la tarea es individual, usando el mismo formato de la tarea número 1, eso también pensado en que no les quite tiempo lo del formato porque ustedes ya tuvieron que preparar ese formato y de esa manera esos 7 días hábiles que tienen de plazo cuando lo ocupen, se enfoque 100% a prepararse para el certamen. Ahora, yo creo que no les puedo dar menos de esa semana y media porque y por eso el certamen ya no podría ser esa semana del 4 de enero, ¿verdad? Entonces de ahí ya pasamos a la siguiente semana, que es la última semana, y que tenemos clases el lunes y el martes. Entonces tenemos la alternativa de hacer el certamen el lunes 11 a las 8 de la mañana o el martes 12 a las
perdón, lunes 11, perdón, a las 3 de la tarde o el martes 12 a las 5 de la tarde. Ahora yo les propongo que sea el martes a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que el lunes 11 tengamos tiempo de revisar alguna duda que hayan tenido y que puedan hacer preguntas, o si no vamos a estar sin sesiones antes de terminar de pasar la materia. O sea, después de pasar la materia no vamos a tener sesiones antes del certamen, si es que fuera el lunes. En cambio, por eso les propongo el martes 12. Ricardo Flores tiene una pregunta. Sí, profesor. Con respecto al formato de la tarea, en la tarea 1 me descontaron por la distancia de interlineado y dentro de la pauta no estaba eso, porque recuerdo que le preguntaron a usted, de hecho, y dijo que no. Sin embargo, al momento de reciclar el formato para la tarea 2, no sé si eso sea relevante o no, porque la distancia de interlineado de usted era 2,5 según mi compañero, y yo la hice de 3. No, lo del interlineado siempre estuvo incluido porque es parte del formato. Si dije que no, cometí un tremendo error. Pero la idea era que el formato fuera igual de un documento al otro y eso incluye el interlineado. Así que en ese caso hay que buscar el interlineado adecuado. Yo no sé cuál interlineado tiene, si es un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 1 centímetro, 2 centímetros. Eso ustedes lo tienen que detectar del formato que tienen disponible Ok, que tienen que copiar. ya, gracias. De nada. Hernando Chacón, Hola, profesor. hola. Mi tarea 1 no fue corregida y le mandé un correo hace un tiempo. Necesito saber si lo puede corregir antes para saber cómo preparar mejor la segunda tarea. Eh, pero está raro que no lo hayan corregido. Es que Bueno, quizás mi sí, compañero botó el ramo o no sé. sí, probable. Pero lo importante es que el formato sea igual. Eso es lo importante. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Martín Jara tiene una pregunta. Hola, sí, profe, es Hola. que me pasa lo mismo que mi compañero que acaba de hablar, pero a mí me revisaron la mitad y me habían dicho que teníamos puntaje, pero no se ha subido todavía a Canvas. Que mi compañero que me revisó le había mandado un correo a usted y todo, pero todavía no se actualiza. No sé si usted lo actualizó y no se me ha visto para mí todavía, pero no sé qué pasó ahí. Mira, no tenía idea que lo podía actualizar yo, porque lo revisó ahí un compañero. Ahí lo importante es que eh, eh, seamos responsables al revisar el documento de un compañero. O sea, obviamente eso lo vamos a poder corregir, tiene que estar corregido antes de terminar el semestre, ¿verdad? Pero el objetivo de esto es que ustedes obtengan una calificación en forma inmediata y responsable. Así que lo vamos a corregir. Eh, pero si tu compañero dice que tienes más puntaje y que escribió para que se le agregara ese puntaje y está corregido adecuadamente, ese puntaje es el que vas a tener. No, Ah, ya, gracias. de Sí, nada. como no lo había visto en Canvas ahí listo, por eso es que no sabía qué hacer. No, claro, sí es normal que se preocupen por eso. O sea, es totalmente razonable. Sebastián Quirós, adelante. Hola, profesor. Hola. Como vean pocas clases, yo tengo una duda con respecto a la exposición. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, lo conversamos la otra vez rápidamente. Creo que había poca gente. Tenemos que eliminarla. No la vamos a poder hacer este año porque no hay tiempo para que ustedes preparen algo y tampoco hay tiempo para que lo puedan exponer. Así que ese porcentaje se va a eliminar y el resto se va a tener que ponderar por el valor que falta de porcentaje. Pero ese 10% se promediaría con qué, con los certámenes, con la tarea, con las tareas. ¿Qué ocurriría con ese 10%?
No, mira, por ejemplo, si tú tienes una nota que vale un 40%, otra nota que vale un 30%, y otra tercera nota que vale un 20%, y una cuarta nota que vale un 10%, ¿verdad? 40, 30, 20, 10, ahí tenemos un 100%, y ahora estamos viendo que la última, esa del 10%, no la vamos a poder hacer. Por lo tanto, lo que tenemos son tres notas, una de un 40%, otra de un 30% y otra de un 20%, que suman 90, ¿verdad? Entonces, cuando ese 40% que está ponderado hay que dividirlo por 0,9 y va a dar una nueva ponderación, y los 30 dividido en 0,9 va a dar una nueva ponderación, y los 20 dividido en 0,9 va a dar una nueva ponderación, y esas tres nuevas ponderaciones van a sumar 100%. Ok, entiendo. Ya, Gracias. perfecto. De nada. Que en el fondo es calcular el promedio con las otras y asignar esa misma nota promedio correspondiente a ese 90% a ese 10% que faltaba. Es equivalente a eso también matemáticamente. Martín Jara, adelante. No, se me había quedado la mano levantada, perdón. Ah, perfecto. Ya. Bueno, gracias por las consultas. Así vamos resolviendo cualquier inquietud. Este lo resolvieron en la práctica. Yo creo que vamos estando todos de acuerdo en que la verdad es que la materia del segundo certamen es muy difícil equivocarse al resolverlo, pero sí se pueden, o sea, equivocarse en la resolución. El origen de los errores que normalmente presentan en este segundo certamen es más bien desorden. Desorden en el sentido de que, por ejemplo, suponen que este es el plano de referencia, empiezan a calcular y después en la mitad de los cálculos cambian el plano de referencia. Y algunos valores lo calculan con un plano de referencia y otros con otro plano de referencia. Obviamente eso se les tiene que calificar como malo. Uno no puede decir, bueno, no, esta persona sabe, pero usa a veces un plano de referencia y a veces otro plano de referencia, pero sabe que debiera ocupar el mismo. Entonces, obviamente, como les he comentado antes aquí, evaluamos lo que está escrito, no lo que quisieron decir, ¿verdad? Y por eso es, creo que cuando lo resolvieron con el ayudante, probablemente ahí puede que les reafirme esto que les comento. Creo que aquí, y esto es a modo de sugerencia, por lo que creo detectar durante los años que han rendido este tipo de certámenes, es que los errores que podrían tener se originan más bien en no hacerlo en forma ordenada, y eso sucede cuando tratan de resolverlo rápidamente. Ustedes vieron en el primer certamen, se les da un tiempo más que suficiente para resolver estos ejercicios, entonces yo les sugiero que con calma vayan resolviendo los ejercicios, vayan fijándose bien que están anotando correctamente los valores, dibujando correctamente los ejercicios, y yo creo, me da la impresión de que si eso lo logran hacer de esa manera, es muy difícil que les vaya a ir mal en el certamen. Este es un certamen en que el promedio de notas es muy superior al certamen 1, y así que seguro les va a ir bien. Bueno, ya son las 4:01, vamos a continuar a las 4:15, voy a parar la grabación y a las 4:15 regresamos. Nos vemos a las 4:15.